Bien, vamos a ver hoy día lo que es un poco, sigue lo que es la reglamentación, pero ya ahora en lo que son, en el caso de las tuberías. ¿Ya? Bien, primero vamos a ver la limitación del diámetro de la tubería. Quiere decir de que hasta qué diámetro, en el caso de tuberías, podemos instalar en una instalación. Por ejemplo, en el caso de instalaciones ya comerciales, el diámetro de la construcción para instalaciones colectivas dice que será determinado en función a un caudal máximo, ¿ya? Y más o menos el diámetro está más máximo hasta 2,5 pulgadas, ¿ya? Y para una presión de trabajo de hasta 400 milibares, ya es la presión eh, comer- comercial. Ya en cambio, para instalaciones domésticas, el diámetro mínimo. La instalación interna será de media. No podemos colocar otra tubería que no sea menor a este diámetro, ¿ya? Pero tampoco hay en el mercado, ¿no? De un octavo, 3,16, entonces. Incluso aquí en la norma indica, ¿no? Eh, diámetro mínimo es la de media, ¿ya? Dice eh, hasta la válvula de mando, ¿no? De los aparatos. ¿Ya? Vamos a ver un poco lo que es primero tubería vista o en elevación o aérea. Entonces, dice, en la ejecución de las instalaciones internas, eh, las instalaciones internas de gas natural contempladas en este anexo, que es el anexo 5, solo podrán ser ejecutadas y ampliadas o reparadas, modificadas por empresas habilitadas legalmente. ¿Ya? Solo las empresas van a poder ser las que van a hacer, ¿no? Tanto las instalaciones nuevas, las ampliaciones, incluso modificaciones y reparaciones, ¿ya? Así también como por la empresa distribuidora, en este caso que es YPFB, ¿no? Entonces, de acuerdo al anexo 5, entonces están habilitadas todo el personal eh, legalmente, las empresas habilitadas legalmente, ¿no? La tubería y los accesorios de instalaciones internas deben cumplir con las normativas técnicas presentadas en el siguiente anexo. En ningún caso la instalación interna de gas natural se realizará con tubería y accesorios usados. Ya entonces, si hay un caso de que algún vecino, algún usuario quiera modificar su instalación, entonces la norma indica que no debería utilizarse tuberías en desuso, o sea, tuberías usadas, incluso los accesorios. Pero aún cuando hay accesorios ya uniones soldadas, entonces es incluso difícil volver a reutilizarlo, ¿no? Pero por más que sean tuberías listas, no se va a poder reutilizar esa misma tubería, ya que la nueva empresa o el nuevo instalador o lo que se haga cargo de una nueva instalación o ampliación va a correr con la nueva garantía como empresa que está instalando por último, ¿no? Entonces ellos tienen que garantizar, y si colocan una tubería que está ya tal vez vieja, oxidada, encerrada, y pasara algún inconveniente por culpa del material, entonces ellos estarían asumiendo toda la responsabilidad, ¿no? Por eso que en el anexo indica de que no se debe utilizar ni accesorios ni tuberías usadas. El trazado de la tubería empotrada pueden ir empotradas en paredes bien definidas, ¿no?
Deberán definirse también que de manera tal que la ubicación de la tubería sea en los sitios que brinde una mayor protección para el daño mecánico. Entonces, cuando diseñemos o instalemos la instalación interna, nos recomienda el anexo que debemos colocar en paredes bien definidas, o sea, no paredes profesionales, ¿no? Que tengan, incluso tratar de llevar eh, cerca a lugares que nos van a proteger de daños mecánicos, por ejemplo, como en el gráfico a continuación. Entonces, para el trazado, generalmente podemos utilizar estas zonas, ¿no? Como recomendación. Dicho trazado debe realizarse preferentemente en una franja más o menos a 30 centímetros, pues ya sea del piso o del techo, ¿no? O en las paredes, en las esquinas, ¿no? Como en este caso de acá, ¿no? Entonces puede ir la tubería en la parte superior, pues si es tubería ascendente, eh, cerca a las esquinas. Entonces son lugares donde generalmente no va a haber mucho daño con de algún golpe, ¿no? En cambio, si está al medio, obviamente ya es más probable de que haya algún golpe peso, pero incluso cuando coloquemos en tuberías emergentes del piso, ya más adelante vamos a ver que debemos colocar una tubería plástica para proteger de forma mecánica, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, esas son las zonas de trazado para las tuberías incluso empotradas, ¿no? Incluso igual nos puede servir para las tuberías vistas. La ubicación de la tubería, de las tuberías, dice que es con el objetivo de minimizar daños causados, por ejemplo, por impactos mecánicos. ¿Ya? El trazado de la tubería dentro del edificio deben estar localizados en espacios bien ventilados, o bien se deberá aplicar medidas de seguridad adicionales, tales como las tuberías soldadas o conductos para gas. Como en el gráfico podemos ver también la tubería, en este caso está yendo tubería vista, y aquí si pueden ver está una rejilla, ¿no? De la entrada, la salida de los eh, productos de la combustión o de la salida de los gases, ¿no? Que produce el aparato que está dentro del local. Bien, seguimos en el trazado. Está prohibido utilizar las tuberías de gas para puesta a tierra en instalaciones eléctricas o de sal. Y hacerla soportar esfuerzos mecánicos, ¿no? Obviamente, si tenemos una tubería de gas que está también de material metálico, entonces no debemos utilizar nuestra misma tubería como puesta a tierra, ¿no? Las tuberías deben instalarse únicamente dentro de los límites del predio, dentro del límite municipal, ¿no? Y ejes o muros medianeros. ¿Qué son los muros medianeros? En algunas viviendas, mayormente en los condominios, por decirlo así, comparten un mismo muro dos viviendas, ¿no? Donde la mitad de ese muro es del vecino de la izquierda y la otra parte del mismo muro es de la derecha, ¿no? Entonces, alguna vez se van a topar con, con esta clase de muros, ¿no? Y, y también ver que puede ser, digamos, un muro que tenga, sea dueño ambos vecinos, ¿no? Los recorridos de la red o de la tubería deben ser lo más cortos posible, ¿ya? Se prohíbe el trazado diagonal. Entonces, Yacimientos va a supervisar, inspeccionar las instalaciones que nosotros vayamos a realizar y por lo general ellos van a ver que la tubería sea el trayecto más directo entre el medidor
y la cocina o los puntos donde deberíamos utilizar. ¿Ya? ¿Para qué? Más que todo para garantizar que no haya una caída de presión, porque a mayor distancia, ¿no? Va a haber siempre una caída de presión. Con la caída, la pérdida de carga admisible es de un milibar. ¿Ya? Entonces, si nosotros eh, tuviéramos una instalación larga, va a ser de que ya tengamos que cambiar de diámetros inmediato superior. Si estábamos queriendo instalar una instalación con 3 cuartos y llega a una distancia ya arriba de los 30, 20, 29, 30, 33 metros, entonces ya no, según las tablas, según el anexo y según la potencia de los aparatos, va a ser de que cambie de diámetro, que tengamos ya que colocar tuberías de 1 pulgada, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? De que tal vez si es una instalación subvencionada, ya hacer de que el dueño cancele ese adicional de lo que Yacimiento subvenciona, ¿no? Igual, si fuese una instalación particular, también, ¿no? Entonces, eso va a afectar de parte, digamos, en la cotización que ustedes vayan a hacer con las empresas. Entonces, muchas veces, al ver que el usuario le cotizan una instalación eh, costosa, por decir, entonces muchas veces se desaniman los usuarios, los vecinos, ¿no? Y optan por no hacerse ya, a veces, muchas veces colocar. O si sí se hacen colocar, eh, el rato de que ya cuando ustedes o a la empresa con la que trabajen ustedes le corresponda cobrarle, ahí es donde muchas veces demora en pagar o al final ustedes van a tener problemas, digamos, ¿no? Entonces tratar de que sea lo menos posible y no vayamos a tener esos pequeños problemas que después va, tal vez por el con los platos rotos va a ser ustedes mismos o las mismas empresas, ¿no? Con las que ustedes trabajan. ¿Ya? Y tampoco se dice, Yacimiento no acepta que hagamos trazados diagonales, ya siempre en línea recta. También dice que sí se puede utilizar codos de 45 grados, ya siempre y cuando la instalación justifique. Va a haber, por ejemplo, muros o paredes que están a 45 grados y sí podemos utilizar este tipo de accesorios, ¿no? Si no, en vez de utilizar estos tipos de 45 grados, a veces utilizamos 2 codos que nos sirven como bisagra, ¿no? En las partes de las esquinas podemos tener un codo que apunte hacia abajo y eso nos va a dar, el segundo codo nos va a dar una dirección que nosotros queramos, ya sea incluso más o menor a 45 grados, ¿no? Pero sí está permitido también la colocación de codos de 45 grados. En, en lo que es tuberías vistas o en elevación, ¿ya? Hay algunas restricciones o prohibiciones para colocado en algunos casos. Por ejemplo, dice las tuberías son colocadas a lo largo de las paredes, ¿ya? Pero hay que tener las reservas siguientes. Está prohibido, dice, tomar o cruzar los conductos de evacuación del producto de la combustión. O sea, no se puede eh, conectar en los conductos de evacuación, una chimenea, un shaft, ¿no? Como en este caso, ¿ya? No podemos colocar nuestra tubería, el diseñar por ese trayecto, ¿no? Tampoco no se puede también de la misma forma utilizar o colocar en los conductos de ventilación, donde nuestra vivienda va a tomar el aire para una alimentación o evacuación. Entonces, no podemos tomar esos puntos, nuestra tubería del trayecto, ¿ya? Entonces, no se debe hacer. Tampoco no se puede colocar los tubos en caídas de correo
o de basura, ¿no? En muchos edificios y condominios tienen, ¿no? Una especie de donde va a ir donde van a recepcionar los correos o incluso para la basura, ¿no? Donde tienen acumulado la basura, entonces no podemos también utilizar esos trayectos para la instalación de nuestra tubería. Tampoco las cajas y vainas de ascensores, ¿no? Entonces no podemos colocar nuestra tubería ahí, en esos lugares. Tampoco donde existen máquinas, ¿no? Tampoco las cubas, depósitos de combustibles, ¿no? No podemos utilizar tuberías, no podemos pasar donde están depósitos, ¿no? Ya sea de combustibles, ¿qué más? Tampoco nos prohíbe también utilizar los vacíos entre techo, muros y paredes, ¿no? Aquí, o medio de los tabiques, ¿no? Generalmente, si es que vamos a ir empotrado, tiene que irse volver a calafatear, cementar, pero si existe en una construcción un vacío entre paredes, entre muro y muro, ¿no? Entonces, no va a ser que vayan a querer colocar por ahí, entonces está prohibido. Tampoco podemos instalar eh, en locales donde van a ir los naves de caldera o lugares donde van a estar máquinas, ¿no? Salvo, incluso dice las naves de caldera, o sí podemos llegar a alimentar ese tipo de aparato, pero solamente nos permite la norma, la misma cañería para llegar a ese aparato, pero no podemos colocar que atraviese otro tipo de, otras instalaciones, otra tubería de otro piso, por decirlo, o de otro usuario, hacer pasar por ese local donde va a estar estos aparatos de calefacción, naves de caldera, ¿ya? Tampoco se puede utilizar o colocar donde estén las cámaras sanitarias por debajo del piso, un sótano, por ejemplo, ¿no? Que no estén bien ventiladas, tampoco podemos instalar tuberías de gas. Bien, en el trazado debe ser siempre de manera más directa, técnicamente factible, ¿no? Entonces, tratar de no complicarse el dato del trazado, ¿no? Muchas veces los proyectistas van a diseñar un recorrido por el que lo hacían en un principio, pero los datos de instalar muchas veces aparecen problemas, que resulta que ha habido un machón o un muro de contención, no sé, entonces, donde a veces se va a tener que modificar, ¿no? Ese trayecto que nos han planteado en un principio, ¿no? Entonces, todas esas hay que ver de la forma técnica más factible de poder llevar hasta el local o hasta el ambiente donde va a estar los aparatos. Dice, no estará permitido el uso de uniones universales. Ya está prohibido la unión universal que comúnmente se utiliza para agua, ¿no? Entonces está prohibido ese tipo de uniones. Dice, excepto las conexiones de los aparatos o incluso de las válvulas, existen válvulas similares a las uniones universales, existen medidores, reguladores con con la unión similar a una unión universal, ¿no? Pero esos aparatos obviamente sí se pueden colocar, pero no utilizar unión patentes para unir las tuberías con tubería, ¿sí? En caso de que la distancia entre una tubería de gas paralela a cualquier otro servicio sea menor a 3 centímetros, se deberá utilizar una funda no metálica ventilada en la tubería de gas. Entonces ya estamos entrando para el recorrido de la tubería de gas. Existen distancias mínimas que debe haber entre la tubería de gas y puede ser cualquier otra tubería, ya sea una tubería de agua, una tubería eléctrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando está
recorriendo de forma paralela a nuestra tubería, debería ir una distancia de 3 centímetros. Pero en caso de que no haya esta distancia, entonces nosotros debemos aislar o proteger nuestra tubería con una tubería de PVC, ¿no? Una tubería plástica. ¿Ya? En caso de los cruces, la longitud de la funda debe ser como mínimo de 20 centímetros a cada lado. ¿Ya? Donde haya una tubería en cruce, por lo menos debe haber una separación o debe ser mayor nuestra funda. Ya vamos a mostrar una imagen posterior que se va a poder apreciar esto que les digo. Bueno, tales exigencias deben aplicarse independientemente a las condiciones de aislación, ¿no? Que cuenten nuestra tubería, incluso con los otros cables. ¿Ya? Se prohíbe la instalación de tuberías en contacto con techos o cubiertas de cualquier material. ¿Ya? Entonces no podemos cruzar o poner tuberías o sea, para poder cruzar techos. Sí, tal vez podemos colocar o cruzar losas, sí, ya que es un material de hormigón, ¿no? Pero ya la mina no, no tanto. Va a haber el problema de que tanto para nosotros de querer colocar cerca los techos, eh, vamos a ocasionar de que haya incluso antiestética, ¿no? De la tubería, el recorrido, ¿no? Algún instalado, por si le pudiera instalar, me subo al techo y el muro de al lado y me voy directo. Entonces no podemos instalar contacto con el techo, ¿no? Otras restricciones, ¿no? Para tuberías vistas. Dice, se restringe el cruce de locales como locales destinados a depósitos de combustibles, ya les dije hace rato, sólidos, tanques que tengan combustibles líquidos, lo mismo, locales que contengan recipientes de otros gases, ¿no? Pueden, donde estén también local de máquinas, ¿no? También está prohibido colocar en locales donde están o se acumula basura. Incluso eh, hay algún, ha habido casos donde hay estas casas donde realizan la acumulación, ¿no? De plásticos, cartones y todo eso. Ha habido casos incluso de que no quieren algunas empresas instalar en estos tipos de vivienda, ¿no? Porque indican de que como es una vivienda potencialmente, digamos, que ocurra incendios, ¿no? Entonces evitaban de colocar a esa vivienda el gas para no tener problemas si tuviera algún incendio, algún inconveniente o algún problema esta vivienda no afecte o no empeore la instalación de gas, ¿no? Entonces se puede instalar en ese tipo de vivienda, pero teniendo otras previsiones adicionales, ¿no? Se puede empotrar dentro de la pared para que no vaya en contacto hacia, hacia donde va a estar estos materiales de inflamables, ¿no? Y además, se puede ir, las uniones adicionalmente se puede soldar, por más que sea visto, ¿no? Entonces, ha habido casos que esta parte donde dice la local de recepción de basura, que lo tomaban como estos depósitos de reciclaje. No se trataba de estos casos, sino eran donde, en los edificios donde están acumulación de basura, eso se trataba de otra cosa, pero ha habido una confusión, por decir, en este inciso donde dice en el anexo, ¿no? Entonces no lo querían instalar.
a ese tipo de vivienda. Ya, aquí también hay un pequeño gráfico donde un poco se va a entender mucho mejor el, la distancia que debe haber entre tuberías y otros tipos de eh, conductos, ¿no? Dice, la tubería vistas o en elevación o comúnmente tuberías aéreas no deben estar en contacto con conductos que sirvan para la evacuación de humos, ¿no? Como hemos mencionado. La distancia mínima a respetar son las mismas que se indicaba anteriormente. La distancia, por ejemplo, en recorrido paralelo debe ser, dice, puede ser reducida a 1 centímetro para los conductos de albañilería o los conductos de eh, térmicamente aislados, ¿no? Entonces, si es que va a ser menor a 1 centímetro en los lugares de cruce, entonces, como mencionaba la norma, tenemos que colocar una funda, ¿no? Una funda de PVC, ¿no? Para aislar, que no podemos colocar a mayor a este diámetro, ¿no? Por ejemplo, aquí no tenemos la conducto de gas, que es el de color amarillo, y puede ser otra, perdón, es el azul, y tengamos otro tipo de carga, o sea, puede ser eléctrica. Entonces, dice que cuando llevemos en eh, paralelo, ¿no? Debe tener una distancia entre tubería y tubería de 3 centímetros, ya sea de agua, gas. Y cuando hay un cruce en la tubería con otra tubería en cruce, dice que la distancia debe ser mínima, por lo menos de 1 centímetro entre tubería y tubería. ¿Ya? Esto va a ser, como dije, ¿no? En cualquier tipo de tubería, ya sea un conducto de vapores o ya sea una chimenea de productos de evacuación, un conducto de chimenea, puede ser incluso eh, un shaft, no sé, o cualquier otro conducto, ¿no? Con cañerías igual, ¿no? De agua fría o agua caliente o eléctrica, también tienen que seguir respetando esas mismas distancias, ¿ya? Entonces, 3 centímetros de paralelo y uno en cruce. Dice, no está permitido el uso de uniones universales, ya hablamos de eso. En caso de que la distancia entre una tubería de gas sea paralela a cualquier otro servicio, sea menor a 3 centímetros, se debe utilizar una funda no metálica ventilada en los extremos, ¿no? Igual ya les indiqué, en caso de los cruces, la longitud de la funda debe ser como mínimo de 20 centímetros a cada lado. Tales exigencias deben aplicarse independientemente de las condiciones de aislación con los otros conductos. Se prohíben instalaciones, también esto ya creo que ya se repetía en la imagen. Se prohíbe la instalación de tuberías en contacto con techos, sí, ya hemos visto. Bien, ya. Dice, está admitido cruzar los locales citados anteriormente siempre que la tubería de gas esté colocada bajo un forro metálico continuo estanco, por lo menos con un extremo que desemboque en un espacio ventilado o aireado. Ya. Ejecuta, a ver, ejecutando en los tubos de acero con espesor de menor a el uso de soldadura en tramos rectos está permitido solo en longitudes mayores a las comerciales. Dice, no se puede, o sea, sí se puede realizar las uniones, pero siempre y cuando sea mayores a una barra, ¿ya? Eso indica, ¿no?
a mayores a las comerciales. Si existe una barra de 6 metros, obviamente va a haber una unión si es que tenemos un tramo de 7 metros, por ejemplo, ¿no? Mira, una barra de 6 y otra de otro pedazo de 2 metros, ¿no? Pero si tenemos un tramo de, qué sé yo, de 3 metros, en ese caso no podremos poner, qué sé yo, una unión a 1 metro y la otra una cupla a 2 metros, ¿no? Entonces, no debe ser pedazos de tubería, sino debe ser entera, ¿no? La tubería, pues, siempre y cuando sea menor a 6 metros, por ejemplo, debe ir eh, entera, ¿no? Esa tubería. Si es que hay mayores a lo que viene de fábrica, recién podemos poner las uniones. No deben haber uniones buscadas en el cruce en estos locales o ya sean, bueno, prohíben la norma que haya uniones, ya sea en estos locales que mencionamos hace rato, donde hay la, cuando cruzamos locales donde decía, ¿no? Receptáculos de basuras, más que todo como daba el ejemplo de donde se instalan, donde acumulan esos reciclajes de cartón, ¿no? Entonces, preferiblemente debe ir, dice, con una funda, ya puede ser una funda, un forro metálico, ¿no? Y que por lo menos en uno de sus extremos esté ventilado, ¿no? Para tratar de minimizar cualquier riesgo, ¿no? Más que todo de incendio, ¿no? En esos casos, tal vez sí podríamos adicionar e instalar sin ningún otro problema. Está admitido cruzar locales citados anteriormente, dice lo mismo, si se, en el caso de, por ejemplo, se restringe, dice, el cruce de los conductos de servicio shaft especializados. Como vimos hace rato un gráfico, ¿no? Donde no podemos utilizar estos servicios de entrada, de alimentación, de aireación de aire, de evacuación de productos de combustión, ¿no? El shaft especializado en electricidad, combustibles, líquidos, teléfonos, tampoco, ¿no? En los edificios o en otras, obviamente en las viviendas, hay un lugar o un shaft netamente para servicios de agua, otros para gas, ¿no? Otro para instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces tratar de igual no atravesar, digamos, otro shaft que no sea de gas, ¿ya? Ya. Seguimos, tuberías vistas, ¿no? Dice los alveolos técnicos, locales técnicos o gabinetes técnicos y shafts mixtos de gases de electricidad especialmente estudiados. Está admitido usar los shafts citados anteriormente en una de sus dimensiones transversales, siempre que la tubería de gas estén, dice, colocadas bajo un forro continuo. Bueno, indica, ¿no? Que no deberíamos pasar, pero si en caso nos obliga, digamos, el recorrido, dice que podemos pasar incluso con un foro continuo, ¿no? Que sea estanco. O sea, que era ese estanco que esté hermético, que no esté cortado, que no haya ninguna unión, por decir, tal vez en esa funda, ¿no? Y dice, por lo menos en uno de sus extremos, que desemboque en una área ventilada, ¿no? O que esté aireada, ¿ya? También dice, se puede ejecutar los tubos de acero con espesor no menor a 2,35 milímetros, se refiere al grosor, ¿no? El uso de soldadura en tramos rectos está permitido solo en longitudes mayores, ¿ya? Al comerciales, ¿no? Estamos repitiendo lo del anterior, ya, ya, sigamos, ya.
Vamos a ver ahora poco lo que son el paso de un vacío sanitario está admitido en las condiciones mostradas en tabla 1. Un dato vamos a poder instalar, dice, en los vacíos sanitarios. ¿Ya? ¿Qué es un vacío sanitario? Son pequeños lugares donde va a estar, ya sea, como dice el nombre, ¿no? Donde va a estar ocultada eh, como los entretechos, ¿no? Donde va a estar tuberías del desagüe, ¿no? Pero tienen que tener algunas longitudes, algunas ventilaciones, ¿no? Que vamos a indicar en este momento. Dice, los accesorios eventuales son colocados de tan cerca como sea posible del acceso. ¿Ya? Entonces, tratar de tener una unión que esté lo más cerca a estas puertas o estén cerca a un exterior. ¿Ya? El número de uniones buscadas, si fuese admitidos y soldaduras, deben ser reducidos al mínimo. Si tenemos por ejemplo, está entrando por un entretecho o un cielo falso, ¿ya? Y eh, casualmente va a llegar una unión, si la tubería tiene 10 metros, entonces tratar por lo mínimo o lo reducir, que no dé la unión dentro de ese vacío sanitario, ¿no? Entonces, ver la forma de que no caiga justo en ese vacío sanitario. Pero si no hay otra opción, por ejemplo, como en los poros o test que vaya a estar dentro de ahí, entonces sí o sí tienen que ir por norma soldado y con funda, ¿no? Entonces, bueno, mencionar, ¿no? Reducir lo mínimo, ya sea con las longitudes comerciales de los tubos. Si va a ser mayor a una barra, lamentablemente va a haber una unión, ¿no? Pero tratar de que menos posible, reducir lo mínimo las uniones. Obviamente las tres coros sí va a tener que ir, pero si puede evitar colocar una cupla poniendo adecuadamente la barra más grande al principio, luego la tienes al final, no se ve la forma de que se trate de colocar menos accesorios posible. ¿Ya? No debe estar colocado en vacíos sanitarios reguladores de presión, ni medidores, ni válvulas, ni accesorios de control. Entonces, como está en lugares un poco incómodos, inaccesibles, entonces no se debe colocar, ¿no? Medidores, donde vayamos a estar constantemente cambiando, haciendo mantenimiento o verificando los medidores ahí dentro de ese vacío sanitario. Obviamente, no podemos colocar ni válvulas, nada. La válvula tiene que estar en un lugar visible y de acceso rápido, ¿no? Los forros encamisados deben ser continuos, estancos y desembocar al aire libre en uno de sus extremos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir estanco? Que no tenga pérdida, ¿no? Que sea hermético. ¿Sí? Se puede, la unión de dos fundas plásticas de forma estanco, debería ir en uno de sus extremos sellado, ¿no? Y tratar de que en el otro extremo haya la evacuación hacia el exterior, ¿ya? Entonces, para los vacíos sanitarios, dice, eh, ya sea acero negro, acero galvanizado o cobre, si es que ese vacío sanitario es ventilado, entonces no hay ningún inconveniente, no puede ir sin limitación. Pero si es no ventilado, no debe existir un accesorio mecánico, o sea, una unión roscada, ¿no? Entonces, si es que es no accesible, entonces, si es ventilado, la longitud no debe ser eh, 2 metros, ¿no? No debe ir, no es necesario que vaya sin forro,
pero si el acceso perdón, no es ventilado, entonces va a ir bajo un forro, ¿no? Como me indicamos hace rato. Una tubería de PVC, ¿no? Con uno de los extremos hacia el aire libre o hacia el exterior. ¿Ya? Acá, ¿no? Tenemos otro gráfico donde nos va a dar eh, una mejor idea, digamos, para que en un vacío sanitario se considere accesible, debe cumplir simultáneamente con las siguientes condiciones. ¿Ya? Tener una altura mínima de 60 centímetros, ¿ya? Entonces, como tiene el gráfico, ¿no? Y contar con una abertura que permita su acceso, tener una trampilla, una puerta o una pequeña puerta o ventana y que tenga preferiblemente una ventilación, ¿no? Una ventilación puede ser una rejilla, ¿no? Si va a haber una tubería de gas, entonces tratar de que sea de mayor a 60 centímetros, que tenga un acceso o una trampilla, ¿no? Para poder eh, acceder a este vacío sanitario, ¿no? Tenemos que colocarle una rejilla para garantizar de que no haya ninguna acumulación en este sector de pérdida de gas, ¿no? Entonces, eh, colocar, y como decía, ¿no? Si es que está ventilado, entonces no hay ninguna restricción, pero si no está ventilado, entonces colocar esa tubería de gas con una funda, ¿no? Con una funda de extremo a extremo o en uno de sus lados por lo menos debe ir hacia el exterior, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos realizar. La tubería de la instalación interna de gas natural puede tomarse en espacios entre techo y cielo falso siempre y cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones. Las uniones de las tuberías deben ser soldadas, ¿ya? Debe aplicar la distancia previa de 3 centímetros en recorrido paralelo y 1 centímetro en cruce entre tuberías de gas o demás cañerías. Generalmente va a haber eh, tuberías de agua, de sanitario, incluso hay instalaciones eléctricas, ¿no? Que también aprovechan ese espacio para y que vaya oculto, ¿no? Entonces, también debemos respetar esas distancias, ¿no? De 3 centímetros en paralelo, la distancia entre tubería y tubería, y de 1 centímetro en cruce. El intervalo entre techo y cielo falso puede ser inspeccionada sin problemas a lo largo del recorrido de la tubería. Tratar de que se pueda inspeccionar, así que el vacío sanitario eh, o el cielo falso tenga una trampilla, una puerta, ¿no? El espacio entre techo o cielo falso comprende una ventilación propia o está en comunicación con la atmósfera si es que cuenta, ¿no? Con una puerta o una ventilación propia, ¿no? Y si esté en comunicación con la atmósfera o el exterior, ¿no? Por lo menos debe tener, dice, una área, ¿no? de, eh, de entrada o para su ventilación, ¿no? Por lo menos de 10, eh, perdón, 100 centímetros cuadrados, ¿ya? Puede utilizarse también esta fórmula, ¿ya? Para que tenga, ¿no? Su ventilación. También dice en cruces de alveolos técnicos, donde es un alveolo técnico, es una
local donde está netamente equipos, ¿no? Puede ser donde está puro medidores o pueden estar calefones, ¿no? Netamente donde va a ir un local donde están esta clase de aparatos. Dice, un cruce de un alveolo técnico de gas natural mediante tubería de gas diferente a la que abastece los aparatos de alveolo técnico y al resto de la instalación interior solo pueden realizarse bajo forro metálico continuo abierto en uno de sus extremos. No se podrá atravesar el alveolo con tuberías para otro servicio o cables eléctricos. Tampoco se lo podrá utilizar como depósito para almacenar otros objetos ajenos a este tipo de instalación. Estos alveolos técnicos, como también tienen aparatos eh, tipo no están conectados, tienen, ¿no? su conducto de evacuación, ¿ya? Bien. Tuberías bajo zócalos, encofrados o en molduras. A ver, para la instalación de tuberías de gas pueden estar colocados bajo zócalos, encofrados o molduras si se cumplen las siguientes condiciones. Los zócalos o encofrados o molduras pueden abrigar una cañería eléctrica o una tubería de gas en volúmenes distintos o separados por un material no conductor de electricidad. Ya entonces se puede colocar debajo de, perdón, en los zócalos, pero que tengan una división muy aparte para tuberías para nuestra tubería de gas y que tenga otro conducto para donde pasan los conductos eléctricos. ¿Ya? Entonces hay diferentes modelos de zócalos que tienen estas características. ¿Ya? Aquí en nuestro medio no hay mucho de este tipo de zócalo, pero si se toparan, digamos, colocar en un zócalo, entonces se puede hacer, Una vez siempre y cuando flipas tenga. dicho del Ahí tiene este olla de chancho, no sé, de olla de barro. barro. Y nomás está suavito sale, ¿no? Sí. Una vez ha hecho en campo olla de barro ha hecho. Suavito ha hecho. Pero ¿qué? Decíamos, ¿no? Que ya, dígame, estoy con el audio. Ya. Entonces, estamos ya, el caso de para poder llevar tuberías en los zócalos, ¿ya? Dice que debe tener debe estar separados, ya tanto la tubería de gas, donde va a estar en el zócalo, con otras tuberías, como la tubería eléctrica. Dice, el acceso a la tubería debe ser posible en caso de sea necesario, pues tiene que tener un desmontaje sencillo y simple, ¿ya? O encofrados o en molduras. Eh, a ver, creo que tenía una imagen, voy a buscar más tarde, está en la siguiente diapositiva, donde hay estos tipos de zócalos. El volumen que encierra estos zócalos encofrados con molduras deben estar en comunicación con la atmósfera del local. A ver, bien. Eh, ya, entonces, ya que vamos a llevar las tuberías listas, según el anexo 5, puede ir la tubería
en elevación o en pared. Pero la forma de fijar es mediante colocación de unas abrazaderas, ¿no? Dice la fijación. El soporte de la cañería debe ser garantizada ya sea por dispositivos conformes a las especificaciones del cuadro que sigue mediante un soporte rígido, ¿no? Comúnmente las abrazaderas. Continuo, compatible con la naturaleza del tubo y que garantiza un guiado lateral. Prever, dice, un soporte lo más cercano posible de cada dispositivo de obturación. Entonces, debe ir una abrazadera cerca a un dispositivo de obturación, que es cerca a una válvula, salvo si este posee su propia fijación. Entonces, si esta válvula tiene su propio, su propio soporte, ¿no? Entonces, en ese caso, tal vez no vayamos a colocar una abrazadera cerca a la válvula, pero si no tiene un soporte propio, entonces hay que ponerle lo más cercano posible, a unos 20 a 30 centímetros de la válvula, un dispositivo de fijación, ¿no? Una abrazadera. La distancia entre un cambio de dirección o un ángulo recto de la abrazadera de fijación, más o menos es de mayor o igual a 30 centímetros, ¿no? Entonces, a cambio, después de una T, un codo, ¿no? O cambio de dirección, como dice, debe haber una abrazadera, ¿no? A unos 30 centímetros aproximadamente, ¿ya? Igual que indicaba cerca de las válvulas, ¿no? Como ahora aquí, ¿no? Por ejemplo, el cambio de dirección, que viene de forma horizontal y luego viene en sentido vertical, donde ya va a estar la cocina. Entonces dice que se debe colocar una abrazadera a 30 centímetros del cambio de dirección y colocar una válvula, perdón, una otra abrazadera cerca a una válvula, ¿no? Cerca a una válvula, igual otro tipo de fijación. Entonces, aquí están algunas distancias. Si es que es tubería, por ejemplo, menores a 20 milímetros o de media, por decirlo así, si es tubería de media, acero negro o acero galvanizado, dice que debe ir, en caso de horizontal, a 1 metro de abrazadera a abrazadera, ¿no? De esa parte. Si es en sentido vertical, ¿no? Puede ir incluso la norma dice hasta 2 metros de abrazadera a abrazadera, ¿ya? Y también para tuberías mayores a 20 milímetros, igual, ¿no? Que debe ir, si es que es en sentido horizontal, a 2 metros, y si es en sentido vertical, a 3 metros de abrazadera a abrazadera. También indica lo de cobre, ¿no? Que es igual a 1 metro, tanto en vertical y en horizontal, y mayores a 25 milímetros, de 2 metros en horizontal y 3 metros de abrazadera a abrazadera en sentido vertical, ¿no? Entonces son medidas que indica la norma, pero si nosotros lo pudiéramos hacer un poco más cerca, a unos 50, no está de más, ¿no? Tratar de darle mayor rigidez a nuestra instalación, ¿no? Se debe evitar el contacto directo con la abrazadera con la tubería, mediante una cinta aislante o otro elemento similar. Generalmente nosotros los instaladores colocamos un pedazo de taipe, ¿no? Esa cinta negra que es para aislar la tubería cuando va enterrado, ¿no? Es una cinta negra, como la cinta aislante para los que aún no han tenido, eh, no lo conocen, por ejemplo, el taipe es como una cinta aislante, ¿no? Con cinta aislante negra, pero más gruesa, ya que va a ayudar a que a la tubería para que no se corroa, ¿no? Va a ir envuelta la tubería, ¿no? Ya más tarde vamos a ver un dibujito que cómo son las cintas, ¿no? Entonces debe aislar las abrazaderas entre la tubería.
¿ya? Entonces, no puede ir metal con metal. Los soportes utilizados para la sujeción de la tubería deben garantizar la firmeza del mismo, cuya ejecución debe contemplar las características del material de la construcción al cual vayan adosadas. En caso de las paredes de adobe, los soportes se atornillarán a tacos empotrados adecuadamente. Eh, la abrazadera va a ir en muros, ya sea de ladrillo, adobe, biorefractario, ¿sí? Entonces, tranquilamente va a ir con ayuda de un tarugo o ¿qué le dicen otros? Raplus, ¿ya? Entonces, a ir directamente la abrazadera al muro, fijado mediante Ramplus. Pero si estamos instalando paredes de adobe, me refiero no al adobito de ladrillo, sino adobe que está preparado con tierra, bueno, arena y tierra y paja, ¿no? Como hay en La Paz, Oruro, Potosí, qué sé yo, donde hacen muros de barro, ¿no? Entonces, la abrazadera, el tornillo, generalmente se va a salir, ¿no? Entonces, en este caso, dice, en esas paredes se debe colocar un soporte adicional, o sea, colocar pedazos de madera, taquitos de madera, ¿no? De tal forma de que eh, no se salgan estos tornillos por el mismo peso. Entonces, dentro de la pared de adobe picar, colocar un pedazo de madera y taparlo nuevamente, reponerlo de nuevamente es el lugar donde va a ir las abrazaderas y recién va a fijarse a esa pared de adobe, ¿ya? Toda tubería externa horizontal instalada en elevación deberá preferentemente estar por encima del piso a una altura no menor a 1,80. Entonces no podemos colocar, según la norma, a la tubería vista menos a 1,80, no menor a 1,80, ¿no? Preferiblemente mayor de 1,80. Las que se instalarán a una altura menor deben contar con una funda de protección mecánica. En caso de que no podamos llevar a una altura mayor a 1,80 del piso, dice que se debe colocar una funda, ¿no? Entonces, de presión mecánica. Las tuberías que atraviesan espacios eh, que queden separados en la construcción, debe sujetar o suspender firmemente con soportes de material rígido, ya sea vigas o ya sean vigas de cemento, y protegerla de tal manera que impidan su uso como apoyo a, como es decir, eh, si es que vayamos a colocar eh, las tuberías, puedan tener que pasar por unas vigas, ¿no? Entonces, tienen que ir bien firmes, sujetas a la viga. No colocar o vigas provisionales, sean de madera, ¿no? Que sean no tan firmes de que al final nuestra tubería soporte a la viga o a la madera, ¿no? Entonces, en realidad, el muro o la viga por donde vamos a llevar nuestra tubería es la que tiene que soportar nuestra tubería, ¿no? No al contrario. Entonces, debemos tratar de que cuando instalemos no dejemos la tubería floja, suelta, ¿no? Sí. Ahora, en el trayecto de que vamos a hacer las instalaciones de gas, podemos, dice, atravesar los muros. Podemos atravesar los muros.
¿De qué forma? ¿No? Colocando haciendo orificios en los muros, pero también colocando una funda de PVC, ¿no? Una funda de plástico, ¿no? Entonces dice, para los cruces de muros, ¿no? Si el espesor del muro es mayor a 20 centímetros, se deberá colocar un forro con tapón estanco en sus dos extremos con material inerte, ¿no? Entonces, si el espesor es mayor a 20 centímetros, dice que se debe colocar la tubería de gas o con una funda, dice, ¿no? Con una funda. Si el espesor del muro enterrado eh, es hasta 20 centímetros, se debe rellenar con material inerte. Si fuese menor a 20 centímetros, solamente debe rellenar con material inerte, ¿no? Entonces, puede ser que tal vez no vaya con la, con la funda, ¿no? Entonces, como en el dibujo indica, ¿no? Si es que la tubería es mayor a 20 centímetros, entonces colocar una funda de estanco, ¿no? Y por ahí al medio puede pasar nuestra tubería. Pero si es menor a este diámetro, entonces solamente calafatear con cemento, ¿ya? Entonces, en ese caso no nos obligan a colocar el forro, ¿ya? Pero sí tiene que ir calafateado, ¿no? Estanco, no de forma hueca, ¿ya? Ya. Ahora ya vamos a ver todo lo que es la tubería cuando es emergente del suelo, ¿no? Cuando viene, que ha sido enterrado posiblemente y emerge del suelo. Dice, las tuberías que emergen en suelo o piso externo deben contar con una funda de protección mecánica de al menos 1,80 de altura. Debido a penetrar al suelo exterior, también debe entrar con unos 20 centímetros más, como mínimo. ¿Ya? Y debe contar también con este elemento de fijación o las abrazaderas. ¿Ya? Las tuberías que emergen del suelo o piso interior local deben contar con una funda de protección mecánica al menos de 5 centímetros. Bueno, en la parte de arriba, en el inciso, en el punto número 1, más que todo se trata cuando emerge en pared exterior, ¿ya? Pero cuando emerge en una suelo o una pared interior, dice que la funda ya va a ser de menor diámetro, va a ser de por lo menos 5 centímetros de altura, ¿no? 5 centímetros de altura. La funda debe contar con un tapón estanco en su extremo superior con material inerte. En caso de tener una altura superior a 20 centímetros, debe estar colocada mediante abrazaderas. Pues para que un poquito mejor se entienda, entonces tenemos aquí una imagen, ¿no? Donde dice que las tuberías emergentes del suelo, por ejemplo, si vayamos a colocar, que si o tengamos aquí en la construcción o en la casa un pequeño patio, un pequeño jardín, y nuestro medidor está aquí afuera, la línea municipal, y posteriormente viene enterrado y viene recién sube por nuestro muro o el muro del vecino, ¿no? Entonces, en el caso de que sea una pared exterior, pues el patio, por decirles, entonces debe venir del piso, del suelo, que es aquí el límite del piso, debe poner por lo mínimo unos 20 centímetros, 0,20 metros, eh, hacia abajo, debe tener, incluso sigue la funda, ¿ya? La funda debe tener unos 20 centímetros más por debajo del suelo, y desde el piso hasta donde sea la funda debe ser mayor o igual a un 80 de funda en la pared exterior. Y en la parte superior de la funda debe tener un material inerte, ya sea silicona, algún otro material que evite o que garantice una estanqueidad, que no esté hueco esta funda, ¿no? Para que no eh, ingrese a agua de la lluvia más que todo,
y nuestra tubería esté húmeda, ¿no? Constantemente dentro de aquí. Para tratar de que sea hermético esta parte, la funda, ¿ya? Y obviamente va a tener sus abrazaderas, ¿no? Si la funda es de 1,5 pulgadas o de 2 pulgadas, tener la abrazadera de acuerdo a la funda que esté colocando, ¿no? ¿Ya? Y ahora, si hablamos de una pared interior, ¿no? Entonces decía de que la altura debe ser por lo menos de 0,5 centímetros si emerge del piso, ¿no? Ya sea en una losa, un muro interno, qué sé yo. Solamente que sea mayor a 5 centímetros, ¿ya? ¿Entiende, no? Cruce de entrepisos. Para atravesar con tubería de gas un entrepiso se debe colocar un foro en, ya dice, un foro en la parte inferior con PVC o similar, que atraviesa el entrepiso y sobresale 5 centímetros en la superficie. Eh, Sobresale mínimamente 5 centímetros de la superficie del piso superior a este forro. Debe contar con un tapón estanco en su extremo superior con material inerte, silicona, alquitrán u otro similar. Ya, cuando igual, si es que vamos a atravesar un piso o una losa, ¿no? Igual, de la misma forma, ¿no? Hay que colocar un forro, como el caso de cuando emerge una pared interior, veíamos el caso anterior, ¿no? Si es que vamos a atravesar, qué sé yo, de planta baja al primer piso, vamos a usar, también debemos colocar una funda, ¿no? Una funda de PVC, ¿ya? También que en la parte superior tenga un material inerte y volverlo a calafatear o cementar, ¿ya? Ya. Ahora, de la misma forma, ¿no? Si vamos a ver el cruce de muros o tabique, como le indicábamos anterior. Los cruces de muros o tabique interior con tubería de gas deben ser rellenados de toda su extensión con un material inerte. Tenemos aquí otro pequeño gráfico donde el tubo va a estar dentro de la funda, ¿no? Y hay que colocarlo o reponerlo con cemento, ¿ya? La cañería galvanizada pintada con pintura anticorrosiva. La pintura amarilla y que sea anticorrosiva, ¿no? Esa es la protección para la tubería. Funda de protección en el cruce de muro, ¿no? Va a tener una funda plástica, obviamente de mayor diámetro que el tubo que vayamos a colocar, ¿no? Calafateado con cemento, con hormigón, en el caso de que sean los muros de ladrillo, ¿no? De esta misma forma, ¿no? Igual. Sin calafateado, si es que el muro es de menor diámetro, ¿no? La tubería a lo largo de la pared no dice que no se puede llevar en calafateado, no se permite calafatear la tubería en ninguno de estos eh, casos, ¿ya? Entonces, no se puede llevar calafateado en las esquinas o cerca del techo o a lo largo de una pared, no se puede calafatear. En vez de que uno se evite o por no querer empotrar, diga, no, lo vamos a calafatear, lo vamos a tapar con cemento, ¿sí? Entonces no está prohibido en todos los casos el calafateado de la tubería.
La tubería de acero instalada en elevación debe estar protegida exteriormente contra la corrosión mediante una pintura anticorrosiva, ¿no? O puede ser también una pintura epóxica, dependiendo si es la tubería de acero galvanizado, va a ser una tubería de pintura anticorrosiva, y si es la de acero negro, va a tener un revestimiento con tubería epóxica. Dice, en el caso de que sea tubería de acero, en el caso de que sea, vayamos a colocar en este lado, la tubería estará protegida exteriormente por una capa protectora con cinta anticorrosiva, ¿no? En el caso de las tuberías enterradas, ¿no? La norma nos dice que debe ir la tubería eh, con una protección anticorrosiva, que es la cinta negra, ¿no? Una cinta anticorrosiva que va a proteger a la tubería como un aislante, ¿no? Que va a impedir que haya, esté en contacto con la humedad. En el piso siempre va a haber humedad, entonces va a proteger nuestra tubería para que aguante más tiempo, ¿ya? Entonces debe ir, dice, con una tubería, una cinta anticorrosiva. Ahora, cuando se trate de, para proteger la tubería, cuando está en visto o en tubería aérea, el acero negro deberá ser protegida contra la corrosión mediante una capa de pintura anticorrosiva y dos capas de pintura sintética. Y en el acero galvanizado su protección por dos capas de pintura sintética, ¿ya? En el caso de ir en instalación vista. Ahora, en el caso de tubería de acero, cuando llevemos en tuberías empotradas, dice la tubería revestida mediante dos capas de pintura asfáltica, ¿no? Entonces, cuando va a ir empotrada, ya no va a ser una pintura sintética o una pintura anticorrosiva, va a ser una pintura asfáltica en el caso del cuando llevemos empotrado, ¿ya? Eso. Bueno, también la norma nos permite colocar instalaciones con tubería de cobre. En el caso del cobre, dice, la tubería no debe instalarse donde quede expuesta a la acción de los compuestos, donde haya residuos de agua, ¿no? En caso contrario, debe ir bajo forro plástico sin que éste requiera ventilación, ¿no? Entonces, la tubería de cobre es altamente resistible, poco corroíble, pero si va a ir en un lugar donde están cerca a la humedad, entonces dice que debe ir con un forro plástico, ¿no? Ahora, ese es en el caso de enterrado, ¿ya? Ninguna, ahora, si la tubería de cobre vamos a llevar en vista o en elevación, dice no tiene ninguna prescripción particular. O sea, como la tubería es altamente resistente al, no se corroe el cobre, ¿no? Entonces no hay ninguna otra pintura, como en el caso del acero, ¿no? Igual, cuando va a ir empotrado, la tubería debe ir revestida por un material que garantice la protección eléctrica o química, como es el cemento, ¿no? O el hormigón armado. Si va a ir con estuco, entonces va, no sería tan recomendado, ¿no? Lo que nos dice debe ir con mezcla de hormigón armado, ¿no? Cemento, ¿ya? Bueno, generalmente las uniones van a ir, cuando sea lista o soldada, perdón, lista o empotrada, o enterrada y empotrada, soldadas.
Las uniones soldadas de tubos de resina epóxica deben ser recubiertas con pintura de resina epóxica, ¿ya? Muchas veces, a veces solamente lo colocan poliquén, ¿no? Entonces, se recomienda de que si estamos utilizando tubería epóxica, que es acero, con tubería de acero negro, y también obviamente vamos a colocar accesorios de tubería, accesorios epóxico, ¿no? También deberíamos colocar su protección, su pintura de epóxica, ¿ya? Muchas veces al no contar con esta pintura, la mayoría de los instaladores que hacen solamente lo aíslan con el taipe, ¿no? Entonces, pero debería, lo correcto sería volverle a recubrir con la pintura epóxica, ¿ya? Ahora, cuando vamos a llevar ya de forma empotrada, ¿no? Dice, está prohibido instalar tuberías empotradas directamente en estructuras importantes, como losas, columnas, vigas, ¿no? ¿Ya? Más que todo los que son muros que van a resistir, ¿no? Que son importantes para la vivienda, ¿no? Que van a garantizar la estabilidad de la vivienda. Entonces no podemos picar eh, estos muros, que son vigas, columnas, losas. No se debe debilitar la construcción, ¿no? Dice, está permitido empotrar las tuberías de gas en paredes o tabiques o muros no portantes. No portantes quiere decir donde no van a ejercer, eh, estos muros no van a ejercer peso, no van a existir peso. Solamente sí se puede, eh, sí está permitido colocar en paredes que tal vez dividan ambientes, por ejemplo, ¿no? En esa sí podemos realizar el empotrado de la pared, ya las tuberías empotradas. Como en aquí, ¿no? Tratar de no colocar en este tipo de muros, ¿no? Donde, por ejemplo, parece que este muro portante, se llama este muro portante, ya que van a funcionar igual que un machón, pese que no esté con la pies o hormigón vaciado, pero este es un muro portante que va a evitar o que está resistiendo una carga, ¿no? Que es este pequeño techo de encima. Incluso igual, en esos muros portantes no podemos picar ni de forma horizontal ni de forma vertical, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos tal vez reconocer estos muros portantes? Cuando están cercas a pasillos, debajo, al lado de una ventana, ¿no? Entonces, donde van a hacer una pequeña resistencia hacia un techo o una ventana, ¿ya? Ya, las tuberías empotradas no podrán estar en contacto directo con cualquier elemento metálico o conductor eléctrico. Tampoco, en el caso de que esté empotrada en un muro o ya sea incluso empotradas en la losa, ¿ya? No debe haber tampoco uniones de ensambladura mecánica. Es una unión o una ensambladura mecánica cuando solamente está unido por teflón, ¿no? Entonces no puede haber uniones con teflón. Si está empotrado, ya hemos dicho que la unión debe ser soldada, ¿ya?
y, como dicen, no debe tener contacto con tuberías o cañerías eléctricas, ¿no? Para tratar de que no haya eh, energía en nuestra tubería, ¿no? Porque miren, ya tenemos, si es que nuestra tubería, por dentro de la tubería está pasando gas y que a la vez esté en algún lugar, esté haciendo un contacto con algún cable, entonces ya tenemos, ¿no? Ahí, pero no tenemos para que haya fuego, ¿no? Ya tenemos combustible en todo el tubo, comburente que está en todo lado, que es el aire, y chispa o temperatura. Entonces ya ahí están los tres componentes del fuego y tranquilamente puede haber una llama, un fuego, incendio. ¿Ya? Ahora, cuando es empotrado, ¿ya? Debe haber por lo menos, dice, entre la tubería y la pared exterior, por lo menos debe haber 1 centímetro por encima de la tubería, ¿no? Para el reboque, ¿ya? Por lo menos 1 centímetro. Ya. Las ranuras realizadas para empotrar la tubería no debe afectar la solidez de la obra, ni una de las siguientes funciones. Eh, Ventilación es la estanqueidad, el aislamiento térmico o el acústico. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros potremos nuestras tuberías, vamos a toparnos tal vez con paredes donde están, aparte tienen aislante térmico o acústico, ¿no? Donde hay casas donde tienen un aislamiento adicional. Entonces está prohibido eh, dañar o eh, tratar de evitar por llevar por esas, por esas paredes, ¿no? Y si lo van a hacer, tratar de volver a dar las mismas, ¿no? El mismo aislamiento, ¿no? Volverle a poner su aislamiento que va a garantizar un aislamiento térmico o acústico que posee esa vivienda. ¿Ya? Se prohíbe las ranuras o hormigones de los muros, tabiques de ladrillos, huecos, espesores menores a 6 centímetros. Entonces no podemos tomar o empotrar en muros que tengan un espesor menor a 6 centímetros o de un hormigón menores a 8 centímetros. Generalmente el muro sí podemos empotrar son de un espesor de 10 centímetros. ¿Ya? Es así donde podemos empotrar. ¿Ya? Seguimos viendo lo que es tubería empotrada. Entre las tuberías empotradas en muros de adobe deben ser calafateados con mortero de cemento. La tubería de acero empotrada deben recubrir con 2 capas de pintura asfáltica sobre mortero de cemento en toda su longitud. La tubería debe estar colocada a una profundidad de tal manera que el recubrimiento sea al menos 1 centímetro. Las tuberías de acero empotradas no deben estar en contacto directo con partes metálicas, ¿no? O armaduras o armazones. Tampoco cuando empotremos no podemos ir picando o cortando eh, este fierro o armazones, ¿no? Tratar de no debilitar, como dije hace rato, la vivienda, ¿no? Entonces tenemos aquí un pequeño gráfico, un esquema, ¿no? Donde eh, por lo menos dice que debe tener un espesor de 1 centímetro, ¿no? Después de la tubería, 1 centímetro de, de reboque, ¿no? Todo su recorrido debe ir cemento, ¿no? Calafateado con cemento.
Y como mencioné hace rato, las uniones donde están la tubería empotrada debe ser sí o sí de uniones soldadas, ya, debe estar soldado. Y como mencioné igual, si este es el piso o el acabado, la cerámica, por decir, debe tener por lo menos 1 centímetro de reboque, ¿ya? No menor a 1 centímetro. Está prohibido la incorporación de una tubería en una pared con vacío de aire ventilado si hay riesgo de detener la ventilación. La unión de tuberías de acero y unión de tuberías de cobre en tramos empotrados deben ser Inge, necesariamente disculpe que le soldadas. interrumpa. Sí, 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 dime. Le escucho, le escucho. ¿Me escucha? Inge, su audio se escucha muy bajito. Ay, 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 a ver, ahí. Puede arreglar, por ¿Ahí me favor, no se escucha? escucha casi nada. Ya. A ver, ¿ahí me escucha? ¿Se escucha, señores? Hola, hola. A ver, ¿escucha, no? A ver, seguiremos. Ya. Ya, entonces les decía, espero que se escuche un poquito mejor. Las uniones de las tuberías de acero y deben estar, como ya les dije, soldadas, ¿no? Las soldaduras solo pueden ejecutarse derivaciones de tuberías ensambladas por cambio de dirección. El número de uniones debe ser reducido al mínimo, ¿no? De acuerdo igual, como decíamos en el caso de, eh, solamente puede haber una unión si es que hay más longitudes de más de 6 metros, ¿ya? Hay como en el gráfico, ahí, ¿no? Se puede observar de que está soldado, ¿ya? Y la protección o la pintura debe ser pintura asfáltica, ¿ya? También, ¿no? Está empotrado y obviamente va a ir calafateado con cemento. De la misma forma que el recorrido, ¿no? Como les dije, cuando vamos a hacer tanto, sea visto, empotrado o enterrado, el trazado debe ser siempre de manera más directa, lo más recto posible, ¿ya? Las tuberías no deben estar incorporadas en paredes de, como les dije, ¿no? Ladrillos que no estén en paredes o de conductos de humos, ¿no? Prohibido de tal vez pasar shafts, ¿no? O chimeneas, ese tipo de espacios. No deben cruzar juntas de dilatación estructuras ni juntas de rupturas de albañilerías.
Una tubería no debe estar por los vacíos de elementos huecos o ladrillos huecos, ¿no? Siempre hay que tratarlo de, cuando piquemos, tratar de rellenar todo el alrededor de la tubería con cemento. Ya. Por el caso de, por ejemplo, de las válvulas son, la unión generalmente de las válvulas son con rosca, ¿no? Incluso estas válvulas, en lo general, cuando va a ir empotrada, tienen unas cajas, ¿ya? Que estas cajas tienen unas dos pequeñas rejillas, podemos decir, de que va a ir a ventilar o a airear en caso de que exista una pequeña fuga en estas uniones que van a comunicar directamente con la atmósfera, ¿no? Entonces poseen este tipo de cajitas donde están provistas de unas ventilaciones. ¿Ya? Para un fácil mantenimiento de la válvula debe obturarse por de cuarto de giro. Realmente estas válvulas tienen un cierre rápido que es de cuarto de giro. ¿Ya? Existen diferentes tipos de fabricantes de válvulas, ¿no? Empotradas, ya sean de este tipo de FB, ¿no? Hay otro modelo igual, que es este también que tiene su cajita, ¿ya? Aquí están, ¿no? Hay otro tipo de válvulas, puede ser, por ejemplo, una de estas para, de estas de tres cuerpos, ¿ya? Donde, como su nombre dice, esta válvula tiene tres cuerpos, se puede ir desarmando, ¿no? Tiene tornillos para poderlo desarmar. Existe otra válvula, ¿no? Que generalmente va donde los medidores, ¿no? Que es una válvula con tuerca loca. Entonces, es similar a los conectores donde están los medidores, entonces, el tipo de unión. Y también está la válvula de asiento desmontable, ¿ya? Ahora, para un fácil mantenimiento de las válvulas puede optarse por alguna de las opciones mostradas, ¿ya? Que son esas tres, generalmente tres tipos de válvulas, y ambas son de cuarto de giro, ¿ya? Aquí vuelve a mencionar lo que es las distancias, ¿no? Cuando viene empotrado o y sale hacia el exterior, ¿no? Como decía, veíamos hace rato que debe tener una funda mayor a igual a 5 centímetros. Ya, la tubería de acero en piso de cemento en contacto con el suelo eh, que atraviesan aceras o pisos de cemento con el exterior de la vivienda deben tener, dice, una cinta de protección anticorrosiva, ¿ya? Entonces, las tuberías que va a ir eh, enterradas, ¿ya? Va a ir con una cinta, un taipe anticorrosivo, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que es, como les dije, como una similar a la cinta aislante, pero es de mayor tamaño, ¿ya? Y el espesor obviamente es más grueso, ¿ya? Generalmente se va a ir envolviendo con ayuda de un primer, que es un líquido que ayuda a que haya una mejor adherencia con el tubo, ¿ya?
Entonces, las tuberías enterradas, dice, las uniones en tramos enterrados, eh, en, en tramos enterrados debe ser, las uniones deben estar soldadas, deben estar protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento adecuado. No debe instalar tuberías por debajo de cimientos, zapatas o placas de cimentación, ¿no? Generalmente tiene que ir en un lugar donde no existan, ¿no? Las zapatas, todo eso, donde va a ser eh, tal vez incomodar o va a estar por encima de nuestra tubería y va a hacer de que con el peso de la misma construcción asiente y dañe la tubería, ¿no? Entonces, generalmente vamos a hacerlo alejado de estos lugares donde indica, ¿no? Ahora, aquí tenemos la tubería enterrada, ¿no? Toda tubería enterrada, dice, debe tener una protección anticorrosiva. Los tubos de resina epóxica o las tuberías de acero galvanizado, ¿no? Deben estar de acuerdo de su fábrica, debe estar protegido de, de la corrosión, ¿no? Entonces se puede utilizar una pintura que es pintura imprimante, como le mencionaba, que va a ayudar a que se adhiera a la tubería, a esta cinta de la tubería. La tubería debe estar instalada por debajo del nivel del suelo en una zanja con una profundidad mínima de 30 centímetros, ¿ya? Y estar instalada entre dos capas de piedras cernidas o arena fina, por lo menos unos 5 centímetros de espesor, ¿no? Más o menos como muestra en el gráfico, ¿no? Entonces, también debe haber una cinta de señalización de color amarillo que señale, que diga, por ejemplo, peligro, línea de gas, por ejemplo, ¿no? Y que debe estar por lo menos por encima donde va a ir la tubería, ¿ya? Entonces, alrededor de la tubería debe ir arena fina o tierra cernida, ¿no? Y encima ya puede ir ya una tierra normal, por eso. Entonces, el colocado de las cintas de señalización, como les dije, debe ser de color amarillo, más o menos a una altura de entre 10 y 15 centímetros de ancho, ya por debajo de la superficie, indicando que ahí está, por debajo de eso está pasando una tubería de gas, ¿no? Incluso la cinta indica, ¿no? Peligro, línea de gas o eh, tubería de gas o algo así, ¿no? La pintura inflamante o la cinta eh, type, como vemos aquí en el gráfico, entonces se va a ir envolviendo a la tubería, ¿no? Y generalmente esta cinta viene de diferentes espesores, ¿no? Generalmente la más común es de dos pulgadas, ¿ya? Se debe, dice, aplicar sobre la tubería seca y convenientemente fijada un plazo máximo de 4 horas después de la preparación de la superficie. O sea, aparte de que la tubería tiene que estar seca, limpia, vamos a colocar esta cinta con ayuda de la pintura asfáltica, perdón, la pintura imprimante, ¿ya? Para que se adhiera, ¿no? No tiene que haber ninguna residuo de grasa, humedad, ni nada, ni tierra, entonces hay que limpiarle. Incluso cuando soldemos las uniones, a veces queda un pequeño
porosidad del bórax, ¿ya? Así como cristalino, ¿no? Entonces, eso también hay que limpiar. Incluso las rebabas o lugares filosos que quede cuando lo colocamos la tubería en la prensa, muchas prensas dañan o lastiman en un cierto grado la tubería y lo dejan así como mordidos, ¿no? En pequeños pedazos como dientecitos, ¿ya? Entonces, eso también hay que tratar de lijar o hacer desaparecer para que no haya ningún objeto filoso en rato de colocar la cinta, ¿ya? Y ya. Ahora, también en caso cuando llevemos la tubería de gas por garajes, ¿ya? Cuando esté enterrada puede estar expuesta a tráfico vehicular. Entonces se debe adicionar o proteger de un peso o un esfuerzo mecánico con una funda de clase 9 como mínimo, ¿ya? Entonces, cuando pasemos por debajo de garajes, ¿ya? Adicionalmente tendremos que aumentarle una funda de clase 9, ¿ya? Para garantizar una protección mecánica, para evitar que el peso del vehículo no sea transferido hacia la tubería, ¿ya? Entonces, cuando pasemos por garaje se debe poner no una sola tubería PVC, sino una tubería esquema clase 9. Bien. Así como hemos visto también, lo hemos pasado un poco de las distancias de tuberías en el trayecto de visto, que era de 3 centímetros en paralelo y uno en cruce. También puede ser que en el enterrado nos topemos con otros conductos, otros tipos de tubos, también incluso de agua, cables eléctricos, de teléfono, ¿no? Igual tenemos que tener algunas distancias respecto a estos servicios, ¿no? Entonces, dice, la cercanía con cables eléctricos o teléfonos, la instalación interna, enterradas, deben estar aisladas o protegidas con funda de PVC, ¿no? O un material aislante, cualquier cable eléctrico o también de teléfono. En caso de la distancia entre una tubería de gas enterrada paralela, debe ser por lo menos mayor a 20 centímetros, ya sea una tubería de agua, teléfono, cualquier fibra o cable, eh, fibra óptica, etcétera, ¿no? Por lo menos dice debe ser mayores a 20 centímetros. Y tenemos que colocar una funda, ¿ya? Ahora, como indica, ¿no? Si es que aquí está el cable, que por lo menos de este filo, la funda debe pasar unos 20 centímetros ah, más largo, ya al lado de que está nuestra, ah, nuestra tubería en contacto cercano con este tipo de cable. Entonces hay que adicionarle unos 20 centímetros más a ese lugar donde está cerca a ese cable. Igual, ¿no? Dice, cuando está con cercanía con cañerías de agua, la distancia mínima debe ser igual, ¿no? De mayores a 20 centímetros, ¿no? Y 5 centímetros en caso de los cruces, ¿ya? Bueno, existen
diferentes tipos de soldadura, ¿no? Tal vez la que generalmente nosotros vamos a utilizar es la de eh, soldadura oxiacetilénica, ¿no? Que es este tipo de aquí, que es para la tubería de tanto de acero galvanizado y incluso también se puede colocar tubería de cobre, ¿ya? Pero hay otro tipo de soldadura, ¿no? Que la de arco y la soldadura de polietileno. En este caso es la de la red secundaria, ¿no? Entonces, ahí existen diferentes tipos de Bueno, en el 95 soldadura. lanzamos Hidro 3 con aluminio y nos quedamos, seguimos desarrollando lo que fue MyGas, lanzamos lo que es Fusiogas, que es acero ¿Fusiogas? y bueno, seguimos desarrollando. En el año 2001, o sea, Holanda lanza el PEX Alpex de segunda generación. Nosotros seguíamos desarrollando, nosotros ya entre medio de esto teníamos nuestra generación, que era parecida a la primera generación australiana, similar a la segunda generación holandesa, pero ahí nomás, estábamos entre medio de esto, no nos lanzamos y seguimos desarrollando. Cuando sale los holandeses, Un audio. ¿Ahí me escuchan? ¿Alguien? Hola, hola. Se escucha, Inge, se escucha. Ya. Quería preguntarles, ahorita siguen, la mayoría está pasando, ¿no? Los cursos con de MyGas, o quiénes no están todavía en Me imagino que sí, Inge, no tengo conocimiento de eso. Y yo estoy pasando ya. clases con MyGas. Sí, Quería pedirle permiso y para quería saber poder por eso. retirarme. Sí. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos? No, aquí, hasta aquí, son varios los alumnos que están ahí allá. Me parece que Ahorita sí. están en clases, están Inge, tres nomás en clases con el MyGas. Son 16 participantes, Ya. pero solo están Claro, conectados no aquí tres están. nomás. Ajá. Ay, ya. Pero las clases ya han comenzado, Lo Inge. vi en el chat. Sí. Ya, entonces, para no sea un poco difícil para ustedes, que lo que vemos aquí, mañana continuamos, para Sí, por favor, Inge. No sabía cómo no ser tan decirle también difícil. la anterior clase, Sí, porque chocaban sí, los sí, dos sí, es que cursos. eso, Entonces, sí, es igual me han sugerido ahí en este para que puedan entender un poco más mejor, digo, ¿no? Entonces, ya yo voy a darle bueno, la lista, lo tengo aquí, ya listo del- de los que nos hemos conectado Zoom, ya le he ido tiqueando, ya, y de ahí nomás yo lo voy a sacar la lista. Inge, Entonces la dejaré aquí y una, mañana continuamos. una consulta, Inge. Dime. Este, hemos tenido como unas dos o tres clases perdidas. No hay forma como podamos pasar clases los fines de semana también para reforzar, por Se favor, Inge, puede, los temas que se han se perdido. puede pasar.
Podemos pasar. Vamos a ver estos días. Me organizaré para el sábado o domingo. No hay ningún problema el domingo. Domingo sería, porque sábado la mayoría trabaja, ¿no ve? Pero el Claro, domingo, pero en la noche dije, igual estoy yo libre. En la noche, y claro, trabajo en el día y en la noche ya estaría bien también pasar clases sábado y domingo. sí, No sí, sé qué sí, dicen sí. los Ya, compañeros. eso yo creo que van a estar de acuerdo, igual, ¿no? Porque no está Sí, bien. dije, porque es necesario. Con Ya, eso del feriado, en resumen, estaba también ocupado, ¿no? Con trabajos. sí, los problemas que he tenido del trabajo, sí, sí, sí. Ya, Sí, se entonces, entiende este eso. domingo podemos hacer la primera clase, ¿ya? Ya dije, está bien. Este domingo igual hacemos nuestra primera clase para que igual repasemos y vamos, porque ya también tenemos que programar un primer examen, entonces antes de eso haremos un pequeño repaso y que no se haga más fácil, ¿no? El poder incluso estudiar, Sí, dije, me ¿ya? parece bien. Ya, entonces, yo ya de aquí ya lo tomé, es que ahorita quieren que llame lista, tengo aquí también, si no, la lista, o de aquí de la captura nomás, porque estamos todos hoy día, nadie se faltó, pero. ¿Llamo lista? ¿Quieren que llame lista o de lo que ya tengo anotado aquí nomás? Directamente sería Inge de lo que tiene anotado nomás. ¿Ve? De la captura nomás, Sí, dije. tengo anotado aquí la captura, entonces mañana le tomamos, no les eh, seguiré cantando. Ya, Ya entonces dije, mañana nos vemos, señores. ya. Descansen, ya. Hasta Dije, luego, una señores. pregunta más. Sí, 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 dime. Los videos de los cursos que se están pasando, ¿están siendo grabadas, Inge? No sé si Ah, podría pasar el sí, grupo para poder repasar. ya está siendo grabado. Lo voy a comprimir o ver eso y lo mando al grupo y también lo voy a colgar hoy día a la plataforma, Ya, Inge, está ¿ya? bien. Pero mejor se Muchas lo mando al gracias. grupo, lo mando al grupo. Ya, ya, está Ya, bien, Inge. no se preocupe. Ya, ya, entonces nos vemos mañana, ¿está bien? Ya, hasta Dije, mañana hasta Listo, entonces mañana. nos vamos, Inge. señor. Hasta mañana, Inge. Ya, hasta luego. Hasta mañana, Descansen, Inge. Hasta mañana, señores. Hasta Inge. mañana, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao, chao. Hasta mañana. Hasta mañana, señores. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Ya, hasta mañana. Nos vemos. Chao, chao. Uy, qué